Padre amado, en el nombre de Jesús presentamos la vida de nuestro hermano Cristian delante de ti, Amén. para que seas tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, que lo conduzca, para que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, Señor, y nuestros corazones sean transformados Sí, sí. a tu imagen. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano, por este tu siervo, Señor, sea bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. Señor. Gracias, Señor. Amén. Sí. Amén. Hola hermano, buenas tardes. Bendecimos al Señor por esta instancia que tenemos de venir a los pies del Señor y poder escuchar su palabra. Voy a hacer una breve síntesis de lo que ha sido eh, este gran tema, ya como Betania, la casa de los higos no maduros, y dado que hay varios hermanos que no han estado en los domingos anteriores, voy a hacer una breve síntesis de lo que ha sido la parte 1 y parte 2 para que ahora en la parte 3 puedan entender varios conceptos que hemos ido revisando. Así que no sé si podemos partir de la lámina 1. Ya. Estaba perfecto. Ya. Bueno, como introducción a este gran tema, revisamos este concepto de iglesia que muchas veces pasa desapercibido, pero a veces es un malentendido respecto al concepto de iglesia. Alguien podría decir, he olvidado mi paraguas en la iglesia, he olvidado mi Biblia en la iglesia, ¿ya? Relacionando la iglesia como un lugar físico, ¿ya? Pero en realidad la iglesia, ¿ya?, es en verdad una realidad espiritual. Iglesia viene del término eclesía, que es asamblea, ¿ya? Es la reunión de los santos, la reunión de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Eso es iglesia, ¿ya? Los demás son edificios, son construcciones, edificaciones, pero la iglesia verdaderamente somos nosotros, ¿ya? Aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Luego avanzamos en este gran contraste de Jerusalén, antiguamente la ciudad del gran rey, pero que en el tiempo este lugar se transformó solamente en algo externo. Hay un pasaje de la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 53, y el capítulo 8, versículo 1, que dice así, dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Eso qué significa? Que después de que Jesús enseñaba en el templo que estaba en Jerusalén, cada uno se iba a su casa y Jesús iba al monte de los olivos. ¿Pero qué hay en el monte de los olivos? En el monte de los olivos hay una aldea cercana que es Betania, donde Jesús realmente encontraba ese reposo que necesitaba y ese reposo que entrega un hogar. Por lo tanto, pareciera ser paradójico que Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, Jesús no la considerase como su propia casa. Y por lo tanto iba entonces a Betania. Veíamos que Betania era una aldea que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, que son cerca de 50 minutos caminando. Eso lo tenemos como referencia en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 18, que dice que Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. 15 estadios en distancia son cerca de 3 kilómetros. Por lo tanto, Jesús, al término de cada enseñanza en el templo, él se iba a esta pequeña aldea Betania. Dice, hay algo muy interesante aquí. Cuando el templo de Dios en Jerusalén se tornó en una cáscara sin contenido, en un árbol lleno de hojas pero sin fruto, nuestro Señor iba al monte de los olivos porque allá en Betania hallaba su reposo. ¿Pero qué hay en Betania, hermanos? En Betania hay 3 hermanos que son considerados amigos de Jesús. En Betania tenemos a Lázaro, a quien Jesús resucitó y que representa de alguna forma el testimonio de la vida en Cristo, una vida en resurrección.
Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Por lo tanto, hoy día la iglesia somos vivos entre muertos. Ese es el testimonio de Lázaro. El testimonio de Marta es el servicio, es la preocupación, es la ocupación, es la adoración hacia el Señor cuando servimos los platos, cuando cocinamos, cuando preparamos alimentos. Y también tenemos a María, que es una figura de lo que es la devoción, la rendición, este quebrantarse, esta necesidad del hombre de venir a los pies de Cristo y ungir los pies del Maestro, los pies de nuestro amado Señor. En esa intimidad preciosa donde le decimos al Señor, en otras palabras, no hay nada más valioso que estar contigo. Hay una canción que dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Los pies de Cristo, los pies de nuestro amado Señor, es un lugar de abundancia, de privilegio, de adoración. Eso entonces es Betania. Y en este contexto veíamos el secreto de la higuera. Luego de que vamos a leer este versículo para repasarlo, esto está en el Evangelio de Juan. Perdón, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Versículo 18. Fíjense que en el versículo 17 dice, y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y al día siguiente dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Y aquí esta primera parte fue muy basada en un estudio que hizo el hermano Christian Chen. Y el hermano Christian Chen dice, es muy difícil que de Betania alguien salga con hambre, porque en Betania tenemos a Marta, y Marta sirve, y Marta se preocupa de que nos falte el alimento. Entonces, lo más probable es que Jesús haya salido saciado, y lo más probable es que también haya salido con una colación que Marta le haya dado a Jesús para el camino. Pero ¿por qué dice que tiene hambre? Bueno, esta hambre no es una hambre física, sino que es una hambre espiritual. Y todo esto es intencional, ¿ya? Y dice que Jesús, en el versículo 19, dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. La higuera en el Antiguo Testamento representa al pueblo de Israel. Y cuando Jesús buscó ese fruto, buscó ese deleite en Jerusalén, su ciudad, y no lo encontró, entonces Jesús le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Hermanos, esto tiene mucha relación con lo que Pablo en Corintios dice que cuando el Señor venga en su segunda venida y nuestras obras pasen a ser probadas, dice que hay 6 tipos de materiales de nuestras obras: heno, madera, hojarasca, ¿cierto? Y oro, plata y piedras preciosas, ¿cierto? 6 elementos, de los cuales 3 elementos son combustibles, que al pasar por el fuego se van a consumir y por lo tanto no va a quedar nada, y otros 3 materiales que son metálicos, que al pasar por fuego, en vez de quemarse y destruirse, aún reciben una purificación, permanecen. En el mismo Evangelio de Mateo, al final también, cuando Jesús habla acerca del fin, dice que vendrán muchos en su nombre. Dice, Señor, hicimos milagros, expulsamos demonios. Pero Jesús le dice, nunca os conocí. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Es que en medio del caminar cristiano, en medio de un contexto de iglesia,
pudiésemos estar sirviendo, pudiésemos estar generando obras hacia el Señor, pero obras que no le sirven al Señor. Obras que de alguna forma pueden ser atractivas para el mundo, pero no para el Señor. Y lo que pasó en Jerusalén fue algo así. Ellos se enfocaron en lo externo, en la ciudad. Cuando vemos la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Jesús, vemos una ciudad gigante, un templo, una ciudad, una plaza. El lugar de Jerusalén convocaba a millones de personas en las fiestas que ocurrían. Era un lugar de mucha multitud, edificios también muy hermosos, piedras hermosas, telas, colores atractivos para el hombre. Pero hermanos, de nada sirve eso atractivo si el contenido no es agradable al Señor. Por lo tanto, hermanos, el énfasis de lo que es la iglesia del Señor no se trata de aparentar al mundo una atracción, sino que la iglesia tiene que ser un lugar de refugio, un lugar donde el Señor se sienta agradado. Y en el tiempo del Señor Jesús, Jerusalén no fue aquella casa del Señor, sino que fue Betania. Entonces vemos el secreto de la higuera. ¿Cuál es el secreto de la higuera? Que la higuera no florece antes del fruto, sino que la flor de la higuera nace dentro del fruto, en los higos. Adentro de los higos está la flor. Por lo tanto, ¿qué habla acerca de esto? Es que la belleza de la iglesia no está en lo externo, sino que está en lo interno, en la vida espiritual, en la vida secreta que tenemos cada uno de nosotros. Ningún ojo humano puede ver florecer esta flor, pero sí el Señor. Entonces Betania representa la realidad de iglesia. ¿Qué significa Betania? Betania significa casa de higos. Y el hermano Christian Chen dice que en China significa casa de los higos no maduros. ¿Pero qué significa esto que sea casa de higos no maduros? Significa que si bien es cierto, su belleza interna aún no está en su última expresión, pero sí hay una madurez espiritual. Marta no era una mujer perfecta. María tampoco era una mujer perfecta. Lázaro tampoco era un hombre perfecto. Pero había una belleza interna que comenzó. Pablo en Filipenses dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, bueno, estando persuadidos que el que en vosotros comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una obra inicial. Y esta obra inicial que nace en un higo, en una belleza interior, sabemos que algún día eso va a madurar y entonces seremos conformados a la imagen de Jesús. Entonces todos nosotros estamos invitados a madurar, estamos invitados a ser conformados a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Bueno, aunque Jerusalén haya sido llamada la ciudad del gran rey, aunque la presencia de Dios haya estado allá antes, aunque la gloria de Dios estuvo allá antes, cuando la realidad se fue, no quedó piedra sobre piedra, porque se tornó una cáscara vacía. ¿No es eso una lección importante para cada uno de nosotros? Entonces la primera parte estuvo relacionada a Betania, la definición de Betania, los higos no maduros y el contraste con Jerusalén. Y luego vimos en la parte 2 y anticipábamos esta parte 3 que vamos a compartir hoy día acerca de este personaje de la Escritura, que es el rey David, este personaje que de alguna forma podemos ver que es uno de los personajes donde se describe y uno puede ver con mayor nitidez los principios de la casa de Dios. Fue David el que de alguna forma, estando en su palacio de cedro, dice, Dios mora en tiendas y yo moro en un lugar mucho más atractivo, mucho mejor, entonces hagámosles una casa a Dios. Por lo tanto, el corazón de David de alguna forma es un tipo del corazón de Cristo de edificar casa. Entonces veíamos en la historia de David características que son bien relevantes, y de hecho cuando en la parte 2 hablábamos acerca de David, veíamos que David no aparentaba ser un hombre de ejército. Él aparentemente no era un hombre por el cual el mundo iba a elegirlo a él como rey, porque no estaba a la altura de Saúl, por ejemplo, era bajito. No tenía un cuerpo tan robusto como para sostener armas como espada.
Pero Jesús, pero el Señor, nuestro Dios, le dice a Samuel que no se fije en las cosas externas, sino que vea lo que está dentro del corazón. Y eso para el Señor es suficiente. Y eso es un principio muy importante porque podemos ser nosotros no grandes personas, no grandes elocuentes, quizás no somos miembros de una familia prestigiosa en el lugar donde vivimos. Pero si amas al Señor, si entregas tu vida a Cristo, si rindes tu vida a Cristo, eso es suficiente, hermanos, para que el Señor te llene de dones, te llene de talentos para la edificación de la iglesia. Entonces no depende de nuestras capacidades, sino que depende del poder de Dios. Y el poder de Dios es sobre todo poder, hermanos. El Señor puede abrir la boca de los mudos, abrir los ojos de los ciegos, abrirle el oído a los sordos, a los paralíticos nuestro Señor levanta. ¿Cuántos nosotros somos ciegos? ¿Cuántos nosotros somos mudos? Nos cuesta caminar, pero el poder del Señor nos puede levantar. Entonces el principio aquí es el poder de Dios, es la batalla de Dios. No es nuestra batalla, no somos nosotros, sino que es el Señor en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el resultado de esta ecuación. Cristo más yo, más tú, menos yo, menos tú, igual Cristo. ¿Qué significa esto, hermanos? Menos de mí y más del Señor, menos de la tierra, menos del humano, pero más del cielo, más de Cristo. Juan 3:30, Juan el Bautista dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El gran tema de lo que fue en la segunda sesión fue nuestro yo, que nuestro yo de alguna forma tiene que ser, no lo voy a poner como en un concepto como de aniquilación, porque a veces se puede malinterpretar este concepto, porque han habido algunas herejías en la historia de la iglesia que hablan acerca de la aniquilación del alma. Y eso es una mala interpretación de lo que es Gálatas 2:20, que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Eso qué significa? Que no es que mi yo o mi identidad o mi personalidad es eliminada, porque no hay forma de eliminarla, sino que esta identidad mundana, este viejo hombre, es el que tiene que morir. Pero yo soy el que tiene que ir a los pies del Señor. Yo tengo que ir a Cristo para que viva Cristo en mí. Entonces, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad siguen estando, pero la diferencia es que nuestros pensamientos se llenan de Cristo, nuestras emociones se sujetan a la voluntad del Espíritu Santo y nuestra voluntad viene a ser la voluntad de Dios. Entonces, lo que ocurre aquí es el gran trato de nuestro yo. Aquí hablábamos acerca de Goliat, que era filisteo. La gran batalla de David contra Goliat. Los filisteos representan la carne. Romeo Bornelli dice que va aún más acerca de la carne y dice que los filisteos tipifican el yo y también la imitación espiritual. Entonces aquí hablamos entonces de una santificación. ¿Cuál fue la gran discusión de Goliat a Israel, siendo Goliat un filisteo? Es que él estuvo 40 días tentando al pueblo de Israel a una batalla donde el resultado de la batalla iba a significar o que los filisteos se iban a volver siervos de Israel o Israel se iban a convertir siervos de los filisteos. Y esto es una batalla también espiritual, una batalla interior de nosotros, con nuestro yo. A veces pensamos que nuestro mayor enemigo está afuera, pero hermanos, nuestro mayor enemigo y el que está hasta el final es nuestro yo. Somos nosotros mismos. ¿Cómo puedo yo ver cuándo está mi yo? Cuando yo quiero un lugar en la iglesia, cuando yo quiero ser reconocido en la iglesia, cuando yo empiezo a ser de alguna forma elogiado, cuando yo empiezo a hacer mi propia voluntad y no la voluntad de Dios, cuando uso la palabra de Dios para justificar mis deseos egoístas en medio de la iglesia. Ahí está nuestro yo, hermano, un yo que no quiere morir, que no se quiere resignar, que no quiere tomar la cruz. Cuando nuestro yo nos vence, entonces nos volvemos siervos de nuestro yo. Y entonces perseguimos nuestros sueños, dejamos de lado esta búsqueda del Señor, el consejo del Señor. ¿Cuántas veces a veces buscamos el consejo del Señor entre los hermanos?
y a veces hacemos nuestra propia voluntad. Ahí está nuestro yo, hermanos. Porque nuestro yo no quiere esperar. Nuestro yo quiere hacer las cosas inmediatamente. Nuestro yo reclama derechos. Tengo derechos. Hermano, en la casa del Señor aprendemos entonces que primero uno tiene que venir a los pies de Cristo, esperar en Cristo. Y de ahí vendrá la sabiduría, vendrá el socorro. Entonces vemos que la escuela de David es la escuela del quebrantamiento. Vemos David que desde pequeño fue quebrantado, era despreciado y menospreciado por sus padres. Pero aún así, David encontró su refugio en Dios. Entonces, aun cuando nuestros padres, nuestra madre nos dejaren, dice el salmista, el rey David, con todo Dios me recogerá. Si el mundo nos desecha, hermanos, si nuestros más cercanos nos desechan, nos desprecian, hermanos, con todo el Señor nos va a recoger. Y ahí está el primer principio, ser amados por Dios. Por eso la definición de David es amado, el amado de Dios. El principio para servir en la casa del Señor es sentir el amor del Señor. Es que soy amado, soy recogido por Dios. Porque, hermanos, el servicio en la casa del Señor no se sostiene en que yo voy a buscar el favor de Dios, sino por cuanto Él me amó, entonces yo le sirvo porque le amo. Es una relación de amor, es una danza, es una danza espiritual donde Él nos lleva para allá, Él nos lleva para acá. Él nos ama y yo le amo. Como dice la Sulamita en Cantares, yo soy de mi amada y mi amado es mío. Hay una dependencia mutua. La suma de las letras de David en hebreo suman 14. 14 representa la cruz. Por lo tanto, la cruz tiene que estar presente en nuestra vida. La cruz es el mecanismo que Dios estableció para que nuestro yo mengüe y Él crezca en nosotros. Y aquí hay algo muy importante que lo vamos hoy día a repasar en esta sesión 3, que tiene que ver con esta cita de 1 Samuel capítulo 17, cuando David le responde a Goliat y le dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Hermano, nuestras batallas espirituales no son con espada ni con lanza. ¿Por qué no es con espada y con lanza? Porque de Jehová es la batalla, hermanos. No es nuestra batalla. Porque nosotros, ¿cuántas veces intentamos sin Cristo hacer lo bueno y nunca lo logramos? Nosotros no estamos capacitados. Por lo tanto, la batalla es de Jehová. Y Él los entregará en nuestras manos. Entonces, hermanos, la lucha con nuestro yo no es una lucha conmigo mismo, sino que este asunto del yo que está en nosotros es un asunto de parte del Señor, donde le tenemos que decir, Señor, trabaja con mi yo, vence mi yo, rinde mi yo, porque yo no puedo rendirlo por mis propias fuerzas. Si pensamos que es así, entonces nos frustraremos, porque lo intentaremos otra y otra vez y no lograremos dominar nuestro yo. Porque el que tiene que dominar nuestro yo es nuestro Dios. Es por medio del Espíritu Santo que nuestro yo es subyugado. Y este yo, de alguna forma, va siendo tratado por medio de pruebas. Ese es el mecanismo de Dios. Dios, cuando nos prueba, cuando nos pasa por dificultad, por tribulación, son los momentos donde nosotros podemos aprender a menguar nuestro yo. Entonces, hermanos, el hermano Romeo Bornelli habla acerca de esta expresión, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí el apóstol Pablo pudo haber dicho, vosotros en Cristo, porque en Efesios capítulo 1 dice que estamos en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ya? Esa es una realidad espiritual. Ya no estamos en Adán, ya no estamos en la vieja naturaleza, ahora estamos en Cristo, estamos en lugares celestiales. Pero aquí Pablo no dice vosotros en Cristo, sino que dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria no está en que nosotros estemos en Cristo, sino cuánto de Cristo está en nosotros. Esa es la esperanza de gloria.
Entonces, como dice Pablo en Gálatas, dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que estos higos no maduros puedan ser higos maduros. Nosotros que estamos en Cristo, quizás con poco de Cristo en nosotros, pero estamos llamados a estar llenos de Cristo, para que sea Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, con esta síntesis partimos lo que es esta sesión, esta parte 3 de Betania, la casa de los higos no maduros. Y para hablar de esta última parte de este compartir, tenemos que revisar bien qué es lo que había en David. Y hermanos, en David había visión. Y aquí es importante lo que es la visión. Porque la visión, bueno, aquí en este extracto que saqué acá, lo saqué de una conferencia que fue el 2004, no sé si fue, parece que fue en Temuco, que el gran tema era la visión celestial. Y ahí vieron hermanos de distintas partes del mundo, y estaba ahí hermano Christian Chen y hermano Stephen Cohn. Dicen esto estos hermanos acerca de la visión celestial. La visión celestial no es una comprensión mental, es una realidad interior. Volvemos nuevamente a esto de los higos no maduros. La flor no está en el exterior, sino que está en el interior. Por lo tanto, la visión celestial no es algo mental, no es algo externo, sino que es una realidad interior. La mayor necesidad en el pueblo de Dios hoy es tener esta visión. Siento que es de vital importancia que cada hijo de Dios pueda captar la visión celestial que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque sin esta visión celestial nos desenfrenamos. Seremos un pueblo sin disciplina, sin una meta, la vida no tendrá sentido. No podremos cumplir la voluntad de Dios. Y Él no se glorificará en nosotros. Esto está tomado de un proverbio que dice, sin visión el pueblo se desenfrena. ¿Eso qué significa? Que se descarría, se pierde. La iglesia, hermanos, algunos hermanos lo han dicho así, es como un gran bosque. Si no tenemos una visión celestial, si no tenemos la visión celestial de la iglesia, estando en el bosque nos vamos a perder. Si usted va a un gran bosque grande, sin un mapa, lo más probable es que después de caminar 30 minutos, después no sepa cómo devolverse. Y hay muchos casos de personas que van a cerros, montañas, que se pierden. ¿Por qué? Porque no saben cómo volver, cómo regresar. Entonces la visión celestial viene a ser como este gran mapa, porque la iglesia y la realidad espiritual es muy amplia. Entonces, estando en Cristo, podemos perdernos. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Imagínense, hermanos, esto que partíamos definiendo esto de se me quedó el paraguas en la iglesia. Si pensamos que la iglesia es un edificio, porque muchas personas lo hemos pensado en algún minuto. O sea, nadie de nosotros puede decir que nunca dijo eso. Voy a la iglesia con mi amigo. No, es que el domingo tengo que ir a la iglesia. Y poniéndonos como una situación física. Hermanos, eso es perderse en este bosque. Pero la visión de la visión celestial nos habla del panorama completo de lo que es la iglesia, el eterno propósito de Dios. Hermanos, la iglesia no es algo que nace hace 2000 años. Hermanos, la iglesia nace antes de la fundación del mundo. La iglesia está en el corazón de Dios antes de que todo fuese creado. El apóstol Pedro dice que el Cordero fue predestinado antes de la fundación del mundo. Hermanos, este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros no es algo que fue después de la caída de Adán y Eva. Fue algo que la Trinidad pensó, conversó, dialogó antes de todo fuese creado. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la iglesia, no es algo temprano de hace 2000 años, sino que tiene una eternidad. Es el corazón de Dios. Cuando vemos la iglesia es el corazón de Dios. Por eso que hay algunos hermanos que hablan acerca de la visión de la iglesia, exhortan a la iglesia y le dicen, hermanos, tengamos cuidado de criticar a la iglesia. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Es por ella Jesucristo murió en la cruz.
Criticar a la iglesia es como pelar a la esposa de un hermano. La iglesia es la esposa de Cristo. Que el Señor nos ayude, porque eso es visión celestial, hermanos. Cuando criticamos a la iglesia, eso no es visión celestial. Sí, hermanos, podemos juzgar ciertas situaciones, podemos juzgar ciertas conductas, pero la iglesia, hermanos, es la esposa de Cristo, es la esposa del Cordero. A veces somos muy rápidos en juzgar, en calumniar, criticar. Pero el Señor nos ayuda a tener visión celestial. Cuando hay visión celestial, entonces, hermanos, no juzgamos, no criticamos, no pelamos a la iglesia, no pelamos a los hermanos. Nos preocupamos por ellos. La visión celestial es un imperativo en nuestras vidas cristianas. Es lo único que nos permitirá seguir al Señor hasta el fin. Las desilusiones también es falta de visión espiritual. Cuando nos dejamos de congregar porque alguien nos trató mal, también eso es falta de visión espiritual. Vamos a ver qué es entonces la visión espiritual. Salmo 84, 1 al 4 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Aquí estuve estudiando un poco por qué esta mención del salmista respecto al gorrión y a la golondrina. Los comentaristas dicen que el gorrión y la golondrina son aves muy sencillas, en algunos casos insignificantes en comparación a otras aves, pero aún así hallan casa. ¿Qué significa entonces esto para nosotros? Que aún lo insignificante que nos sintamos, aún lo indigno que nos sintamos de estar en la casa del Señor, hermanos, el Señor preparó morada para ti y para mí. Independientemente de quién hayas sido tú en el mundo o lo que hayas hecho, en la casa del Señor hay muchas moradas y el Señor fue a preparar moradas para nosotros. Aunque seamos un gorrión y una golondrina, quizá insignificantes para el mundo, pero el Señor tiene un lugar para nosotros. Entonces, eso es visión celestial, hermanos. La iglesia no se compone de gente perfecta, de personas de élite, que tienen algún poder económico, social, cultural, una raza elegida. No, hermanos. La iglesia se compone de personas sencillas, que vieron que en el mundo no hay nada, pero que han encontrado en Cristo la belleza, la perfección, que han encontrado en Cristo ese amor que nunca sentimos nosotros en el mundo y que nos tiene cautivos. El Señor que nos cautive, hermanos, una y otra vez. En el 2011, el hermano Romeo Bornelli escribe un libro que tiene que ver con este gran tema, visión y vocación. La visión celestial está muy relacionada a la vocación. ¿Qué significa la vocación? Significa el servicio. Este acto de servir por vocación. Este acto de servir a gusto, no obligado. No porque me lo piden, sino porque a mí me gusta servir. Para que alguien pueda servir en medio de la casa del Señor, entonces tiene que tener visión celestial. El hermano Romeo Bornelli en este libro trata acerca de la necesidad de conocer las misericordias del Señor antes de la consagración. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: por lo tanto, empieza con un por lo tanto, es como una consecuencia. A partir de todo lo que yo le escribí desde el capítulo 1 al capítulo 11 Romanos, por lo tanto, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable delante del Señor, que es vuestro culto racional. ¿Eso qué quiere decir? Que el servicio, la vocación, nuestra actividad depende proporcionalmente de lo que vemos del Señor, de la visión que vemos de Cristo. Y esa visión la tenemos en la misericordia de Dios que la ha tenido con nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que conocer el gran amor de Dios antes de servir.
Porque para servir uno tiene que servir por amor. Pero ¿cómo yo puedo amarlos? ¿Cómo puedo yo amar a los hermanos, a las hermanas? Cuando yo conozco el amor que Dios tuvo hacia mí. Ser misericordiosos. Dar de gracia, como de gracia recibido. Somos misericordiosos porque alguien tuvo misericordia de nosotros en el pasado. Yo los amo porque Dios me amó a mí primero. Es el Señor que nos tiene que enseñar qué es la verdadera misericordia, qué es el verdadero amor. Cuando yo veo a Cristo en la cruz muriendo por mí, entonces tengo un tremendo ejemplo y una tremenda referencia a qué significa amar para Dios. Pero es importante que eso sea una experiencia, ese encuentro con el Señor, ese amor que yo recibo del Señor. Entonces yo puedo amarlos a ustedes. Usted puede amar a su hermano, puede amar a su hermana. ¿Y amar por qué? Porque somos humanos. A veces hablamos de más. A veces tenemos miradas que no son agradables. Pero el amor todo lo soporta. Estando nosotros juntos como iglesia, podemos soportarnos porque nos amamos. Porque amamos al Señor. Porque hemos recibido el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Qué dice el hermano Romeo Bornelli? Dice, entonces hermanos, este asunto de la revelación o de la visión es lo que gobierna toda la esfera de nuestra vida. Vamos a considerar esta visión de la casa de Dios en 3 aspectos diferentes. Esta parte es una parte introductoria de un gran libro que escribió el hermano Romeo Bornelli y que de alguna forma escribe un cuadro, ¿ya?, respecto a la visión de la iglesia. Y aquí lo menciona desde 3 puntos de vista o de 3 visiones. Fíjese, hermano, aquí que el Señor no utilizó solamente un hermano, en este caso un apóstol, para describir lo que es la iglesia. Él aquí utiliza 3 discípulos, apóstoles de Cristo, para tener una visión de la iglesia. Este es un principio también, en medio de la iglesia. En medio de la iglesia el trabajo es colaborativo. Nos sujetamos los unos a los otros. La visión no está en uno, sino que está en esta multiforme sabiduría de Dios. Entonces, estas 3 visiones son las tres visiones del apóstol Juan, del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. El apóstol Juan tiene una mirada hacia el Padre, donde él enfatiza mucho la vida de familia. En la primera epístola de Juan, él habla acerca de os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros hijitos. Siempre vamos a ver una tendencia a percibir a la iglesia como una familia. Y él una y otra vez habla acerca de hijitos. Y su gran tema, tanto en el Evangelio como en la epístola, es amarse unos a otros. Esta es una primera visión. Padre, familia, hijitos, amarse unos a otros. En segundo lugar tenemos a Pablo, que tiene un énfasis, obviamente los 3 hablan acerca de la Trinidad, pero hay un énfasis particular de Pablo con el Hijo, donde la iglesia la presenta como el cuerpo de Cristo. Fue en la carta de Efesios que escribió Pablo, donde se hace mención de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. En Corintios habla también que algunos ojos, otros orejas, otros pies, otros manos. Habla acerca de los miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, en donde en esta expresión del cuerpo de Cristo expresamos su vida. Y finalmente tenemos al apóstol Pedro, que también tiene este énfasis del Espíritu Santo, siendo la iglesia un templo. En 1 Corintios dice que, o sea, en 1 Pedro dice que somos piedras vivas. Somos templo del Espíritu Santo. Somos estas piedras vivas que edifican, somos sobreedificados, ¿cierto?, en este edificio para ser templo del Espíritu Santo. Y en esa expresión, ya, de ser templo y siendo piedras vivas, entonces irradiamos su luz. Y esa es una realidad particular del apóstol Pedro. El nombre de Pedro se lo puso Jesús, no era su nombre original. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quiénes piensan ustedes que soy yo? O sea, le pregunta primero quién piensa la gente que soy yo, le dicen que Elías, ¿cierto?, un profeta, y luego Jesús le dice, pero ustedes, ¿qué piensan ustedes quién soy yo? Y ahí Pedro, ¿cierto?, su declaración, que hoy día cantamos, dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, le dice, bienaventurado eres Simón, y ese es su primer nombre, Simón, hijo de Jonás.
Y yo te digo a ti, Pedro, y le cambia el nombre de Simón a Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esto del concepto de piedra en la vida de Pedro tiene una trascendencia que después la vemos en Apocalipsis. Cuando en Apocalipsis vemos la ciudad de Jerusalén que desciende del cielo, dice que tiene 12 puertas. Y en estas 12 puertas tiene también estos 12 tipos de piedras preciosas. Entonces, ¿qué significa esto? Y el hermano Romeo Brunelli en otro compartir habla acerca de esto, de que la vida cristiana, nosotros somos como un polvo de la tierra, pero que cuando el Señor viene a morar en nosotros, a hacer su vida, nosotros somos piedras vivas. Pero estas piedras vivas que son trabajadas por las pruebas, tribulaciones, finalmente terminan ser piedras preciosas. Entonces, como piedras preciosas, podemos irradiar su luz. Una piedra preciosa tiene la particularidad de no retener la luz. Si usted pone una piedra preciosa y enfoca con una luz la piedra preciosa va a reflejar los distintos colores de la luz. Por eso que son muy cotizadas las piedras preciosas, porque tienen esa particularidad. Y eso es lo que Cristo busca de nosotros, nuestro Dios busca de nosotros, es irradiar su luz, expresar la vida de Cristo. No es nuestra luz, sino que es la luz de Él que nos ilumina y nosotros irradiamos esa luz. Por eso que en 1 Pedro capítulo 2 dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nos vamos a profundizar cada una de estas visiones acerca de la iglesia del Señor, pero sí al final las vamos a relacionar con Betania. Entonces vamos a ver aquí 3 ejemplos de cómo hemos sido vencidos o cómo tenemos que ser vencidos por Dios. Y aquí está el Salmo 27. Salmo 27 que yo les decía que hoy día íbamos a compartir. Y aquí tenemos los 5 primeros versículos del Salmo 27. En la NTV tienen estas preguntas. Y yo no me había detenido en estos versículos haciéndolo referencia con la casa del Señor. Yo iba al versículo 5 inmediatamente, al 4, 5, al 4 y 5 que habla acerca de la casa del Señor, pero los primeros versículos como que no encontraba la conexión. No encontraba la conexión de lo que venía en el versículo 4. Pero si nos detenemos en estos versículos, estos primeros 3 versículos, ¿qué es lo que vemos, hermano? Aquí hay visión, hermano. Aquí hay visión celestial. Aquí David tiene una visión celestial. Él dice así, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Hermano, aquí hay 2 preguntas y 2 declaraciones. ¿Por qué habríamos de temer, hermanos? ¿Por qué habríamos de temblar? Es una pregunta profunda, hermanos. Porque nosotros somos de temer. Le tememos al futuro. ¿Qué pasa si en mi familia muere un ser querido? ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si se me encienda mi casa? La humanidad está envuelta en estos temores. Las noticias que hablan de violencia, robo, ¿cierto? Cuando veíamos noticias con la Dani siempre terminamos desanimados. Porque noticia tras noticia es homicidio, asalto, portonazo. ¿Y si me roban el auto? ¿Y si me da una enfermedad terminal? Somos personas de temer, tememos. Pero aquí hay visión celestial, hermanos. Por eso es que es importante, porque finalmente esto tiene que aterrizar. Podríamos quedarnos en las 3 visiones del apóstol Juan, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, y deleitarnos en la visión que tuvieron ellos. Pero hermanos, eso tiene una implicancia en nuestra vida diaria. Y David la vivía. Cuando David venció a Goliat, no fue una victoria espontánea de la noche a la mañana. Él venía viviendo una experiencia con Dios. Por eso que él le dice a Saúl, porque algunos lo estaban menospreciando, tú no eres capaz de vencer a Goliat. Pero él le decía, oye, si yo cuando yo era pastor de ovejas y tenía que defenderlos de los leones, de los osos, yo iba y me paraba y defendía a las ovejas. Pero él decía esto, algo importante, pero no era yo, sino que era nuestro Dios.
Dios me libraba. Y el mismo Dios que me libró de los leones, de los osos, es el que me librará de este filisteo incircunciso. Y Goliat era un gigante, hermanos. No era una persona que uno diría, hay harta probabilidad de que David lo venciera. Hermano, es un gigante de 3 metros. A veces nosotros conocemos a personas de 2 metros y uno dice, hoy son para jugar básquetbol. Sumémosle 1 metro más, hermanos, 3 metros. En nuestras casas tenemos 2 metros 20, 2 metros 30, 2 metros 40, hermanos. Goliat no cabría en nuestra casa. Y era también maceteado, era proporcional, no era un hombre alto y delgado, sino que era robusto. Era un paladín de los filisteos. Pero ¿por qué David tenía tal convicción de que él podía vencer a Goliat? Es porque él llevaba años de experiencia teniendo a Cristo, a Jesús, a su Dios como su escudo, como su fortaleza. Entonces, hermanos, estos versículos que parten con afirmaciones tremendas, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habría de temer? ¿Por qué habría de temer, se dice David, si cuando yo tenía que defender a las ovejas de los leones, el Señor me defendía de los leones, de las fieras? ¿Por qué habría de temblar? Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Hermanos, aun cuando vengan todas las plagas y enfermedades, cosas que puedan venir sobre nosotros, el corazón de David nos habla de una visión celestial. ¿Cuál es esta visión celestial? Y va en el versículo 4, dice, lo único que le pido al Señor. Hermanos, qué tremendo lo que dice aquí David. Él nos dice de las primeras cosas que le pido al Señor, porque David podría pedirle muchas cosas. Pero lo único, aquí hay como hay una exclusividad en su petición. Y no significa que si nosotros pedimos por otras cosas eso esté mal, hermanos, sino que el Señor tiene que trabajar en nosotros. Porque lo que es David y su visión de alguna forma puede ser que sea una persona que haya comprendido y tenga madurez en esto. Y nosotros tenemos que buscar esa madurez. ¿Ya? La visión celestial es un proceso donde el Señor nos tiene que ir enseñando una intimidad que se tiene que ir fortaleciendo en el tiempo. Pero llegó a tal rendición de David por el Señor, que lo único que le pido al Señor, dice, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pero hermanos, aquí hay una experiencia. ¿Por qué David le pide solo eso? Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, hermanos. Y aquí está muy relacionado a lo que decía el hermano Juanito de la lista de prioridades. Las añadiduras vendrán si buscamos el reino y su justicia. Entonces, hermanos, estamos invitados a una cosa, a buscar su reino y su justicia. Entonces el Señor se ocupará de mi casa, se ocupará de mi auto, se ocupará de mi familia, se ocupará de mis finanzas, de mi economía. Pero hay algo que tengo que hacer, y algo tengo que pedir, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y esta petición, hermanos, es una petición de alguna forma donde hay un deleite de David, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, hermanos. Esto de estar en la casa del Señor no es una petición de David solamente porque él sabe que ahí va a estar refugiado, sino porque en la casa del Señor él puede contemplar el rostro de Cristo, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Entonces esa presencia de Dios, esa perfección, es lo que a David, es lo que el corazón de David más anhela. Y hay una experiencia, pues él sabe que en esa intimidad que tenemos con el Señor pueden venir problemas. Y los problemas van a venir, hermanos, las dificultades van a venir. Pero yo estoy seguro que estando en el Señor, entonces Él me ocultará. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces esto es visión celestial, hermanos. ¿Qué significa esto? Es que en mi vida, en mi día a día, ya no busco mis propios negocios, ya no busco mis propios anhelos,
sino que pongo al Señor en primer lugar en mi vida. Y ahí viene la centralidad de Cristo. Cristo siendo el centro de mi vida. Como cantamos, en todo el universo Jesucristo es el Señor. En medio de la iglesia Jesucristo es el Señor. Y en nuestros corazones Jesucristo es el Señor. Esa declaración no solamente tiene que ser externa, hacia afuera, en un cántico, sino que tiene que ser una realidad interior. En mi corazón Jesucristo es el Señor. Él está en primer lugar. Él es la preeminencia. Él es el primero en todo. Tenemos un segundo caso, Jeremías. Y ahí no era el Salmo 27. Es Jeremías. Ahí después lo voy a corregir para mandar después la presentación. Pero ¿qué dice Jeremías? Dice, me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Hermanos, aquí está nuestro yo. Nuestro yo que se resiste a la voluntad de Dios, a su palabra, a sus principios. Y ese yo a veces ofende. Pero aquí Jeremías dice, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Bendita victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros. Hermano, el Señor tiene que vencernos todos los días. ¿Y qué es lo que ocurría? ¿Qué dice aquí Jeremías? Dice, cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Jeremías fue un profeta en un momento crítico del pueblo de Israel donde había mucha apostasía. Y Jeremías tenía la responsabilidad de hablarle al pueblo de Dios de su idolatría, de su fornicación con otros dioses. Y entonces por eso el pueblo de Israel lo escarnecía, se burlaba, se resistía. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, y esta es la conclusión de Jeremías, esta es una experiencia. Era tanta la burla sobre Jeremías, que él dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Es como una persona que alguien está tirando, o está a punto de tirar la toalla. Esto no es para mí. Ya estoy con mucha aflicción y pareciera ser que no puedo soportarlo más. Entonces no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y este no obstante, hermanos, es un obstante precioso. Porque ¿qué pasaba en Jeremías? Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Cuántas veces hemos pasado por estos momentos así? Que parecía ser que ya no, para mí la vida cristiana no es para mí y como que me quiero detener, pero dentro de uno empieza a surgir algo y el Espíritu Santo empieza a encender nuestro corazón y empieza quizás a venir a la memoria sus palabras y cómo el Señor nos ha sacado de tantas situaciones y entonces volvemos a pararnos y seguimos y avanzamos, pero hermanos, tiene que alguien ser vencido y ese es nuestro yo. Nuestro yo tiene que ser vencido. Tenemos que rendirnos a los pies de Cristo. Cuando el Señor de alguna forma como que nos pareciera que nos está apretando, hermanos, rindámonos al Señor. No resistamos su mano. No hay nadie más que nos ame como nuestro Señor. Por lo tanto, toda aflicción que Él permite que vivamos, no es solamente para hacernos sufrir, es porque hay un resultado de ese sufrimiento. Y es carácter, es madurez espiritual. Y eso nos hace bien, hermanos. Hermano, y esto me acuerdo que en San Bernardo una vez lo compartí. Oremos los unos por los otros. Porque lo mejor que nos puede pasar es que mi hermano que está al lado madure en el Señor. Porque si es inmaduro, entonces será infantil. Y si es infantil, entonces me incomodará, ¿cierto? Entonces los mayores beneficiosos somos nosotros mismos. Porque, por ejemplo, yo madure es un tremendo beneficio para mi esposa. Porque ¿qué tiene de atractivo yo siendo humano y con todas mis perfecciones hacia Daniela? Qué rico es que Daniela tenga a Cristo a su lado.
Entonces, hermanos, que el carácter de Cristo esté en nosotros es un beneficio para el que está al lado. Así podemos amarnos también. Que el Señor trabaje en mi vida para que el de al lado no me soporte tanto. Entonces, hermanos, oremos los unos por los otros para que vayamos a esa madurez espiritual. Y finalmente Betania, y volvemos a Betania. En Betania entonces tenemos estos tres personajes, Marta, María y Lázaro. Marta viene del arameo señora, ama de casa, dueña. Y eso es lo que vemos en la historia, en el Evangelio. Cuando estamos en Betania, en la casa de Marta, María y Lázaro, ¿quién es la que está ahí ordenándolo todo, la que está gestionando? La que está ubicando los manteles, ¿cierto? Los utensilios, las comidas, la que está con el relojito ahí para que todo calce muy bien, Marta. Y le hace muy bien a su nombre. Señora, ama de casa, dueña de la cocina. Sin embargo, hermanos, luego que Marta es vencida, porque Marta también tuvo que ser vencida. Hermanos, nosotros, naturalmente, nuestros talentos humanos, nuestras capacidades humanas no le sirven al Señor. Lo que le sirve al Señor es la vida de Cristo en nosotros. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces Marta pudiese ser una gran anfitriona, pero ese currículum o esa formación no le sirve al Señor. Y ella tiene que ser vencida. Porque cuando no es vencida, entonces se empieza a preocupar, se estresa y reta al Señor. Porque eso fue lo que ocurrió cuando le dice, no tienes cuidado, dile a María que me ayude. Pero el Señor con su voz tierna le dice, Marta, Marta, y le habla acerca de su afán. Y esa palabra del Señor que viene a Marta, entonces es como el Señor vence a Marta. Es, Marta, María ha escogido la mejor parte. Visión celestial, hermanos. Eso es visión celestial. Ahí Jesús le está poniendo visión a Marta. Sí, tenemos muchos quehaceres. Quizá ahora mismo estamos pensando qué tenemos que hacer en la casa, después de almorzar, después de la reunión, qué es lo que si viene para la semana. Quizá ahora nuestros pensamientos están en eso. Pero ¿qué es tener visión? Es que si estamos aquí, hermanos, nuestra mente está aquí, nuestro corazón está aquí, escuchando la palabra del Señor. Entonces Marta tuvo que ser vencida. Entonces, después de esa victoria del Señor sobre Marta, entonces Marta sirve al verdadero Señor, al verdadero dueño de su vida. ¿Vemos los contrastes? María, del hebreo Miriam. Me costó encontrar el significado de María porque muchos le hablan así como la elegida de Dios por su función, pero la definición de María viene del hebreo Miriam. Y la definición me llamó la atención porque es rebelde o amargura. Pero ¿qué vemos en María, hermanos? Vemos un corazón quebrantado, trayendo un olor fragante hacia el Señor. Hermanos, ¿cuántos rebeldes hay aquí? ¿Cuántos corazones rebeldes que les cuesta sujetarse? Que nos cuesta sujetarnos, que nos cuesta seguir la dirección del Señor. ¿Cuántos hemos tenido amarguras? Hermanos, cuando somos vencidos, cuando esa rebeldía es vencida, cuando esa amargura es vencida, entonces el resultado es una mujer que quiebra el frasco de alabastro y unge con su cabello los pies de su amado. Hay una intimidad, hermanos. Podemos ser rebeldes. Y bueno, ahí vamos a hacer una relación, Marta, María y Lázaro, con estas tres visiones de la iglesia. María tiene un énfasis en la esposa de Cristo, quien unge los cabellos, quien unge los pies de Cristo con sus cabellos, María. ¿Cómo viene la iglesia? La iglesia viene rebelde, no quiere sujetarse a su Señor, a su amado, a su esposo. Y viene con tantas cosas y amargura y quiere hacer lo que quiere hacer su propia voluntad. Pero cuando es vencida la iglesia, cuando la iglesia es vencida y el Señor trata con nuestro yo, entonces tenemos una iglesia que se rinde a los pies de Cristo, una iglesia dócil,
Una iglesia que pide al Señor su voluntad por sobre la voluntad de la iglesia. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Hermanos, que esas oraciones cada vez sean más recurrentes. A veces la iglesia solamente ora por cosas de necesidad y que no está mal. Pero hermanos, lo que primero debiésemos pedir es que venga su reino y se haga su voluntad. Así como se hace en los cielos, se haga aquí en esta región. La región de Coquimbo, en La Serena, toda la región, toda la cuarta región, que se haga la voluntad del Señor. En la región de Tongoy, que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra. A veces la iglesia como que le pone freno al Señor. Es que yo pienso esto, es que yo opino. Hermanos, sujetémonos a la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lázaro, del hebreo Eleazar. Dios es ayudador. Lázaro da testimonio de que aún estando muerto, fue ayudado y resucitado por Dios. Entonces, de todo lo que vimos, desde la parte 1 y parte 2 y parte 3, quise escribir esta parte, que es como cómo se junta y se relaciona todo lo que hemos ido hablando. Servimos al Señor y a su iglesia con una rendición y consagración que le pertenece solo a Él. Visión y vocación, visión y servicio. Servimos al Señor y a su iglesia. No es solamente al Señor, es a su iglesia también. Ayudados por la superinminente grandeza, ya estoy citando Efesios capítulo 2, versículos 19 y 23. Ayudados por la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole, así como resucitó a Lázaro, resucitó a Cristo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 2, versículo 19, versículo 23. Hermano, esta tremenda expresión de lo que es la iglesia. Hermanos, lo que tiene que ocurrir en medio de la iglesia es que esta superinminente grandeza de su poder que está en nosotros, hermanos, tiene que levantar la vida de resurrección en medio de nosotros. ¿Y cuál es el resultado de que este poder se active en nosotros? Es que Cristo es cabeza de la iglesia. Este poder, hermanos, que nos resucita, que nos levanta. Este poder que es como una fuerza sobrenatural, que está sobre nuestra fuerza humana. Esta incapacidad, a veces nosotros tenemos incapacidades académicas, intelectuales, que no podemos comprender quizás cosas complejas de física, matemática, filosofía, entre otras cosas. Pero hermanos, en Cristo hay un poder para comprender las verdades espirituales, los tesoros que han sido derramados sobre la iglesia. Este poder tiene que operar en nosotros, esta vida de resurrección. Pero esta vida de resurrección no son nuestros sueños cumplidos, no es mi casa en la playa, no es mi auto 0 kilómetros. Hermano, el resultado de este poder es que Cristo viene a ser cabeza de la iglesia. Y Cristo, siendo cabeza de la iglesia, es el eterno propósito de Dios, por el cual Dios fue a la cruz y dio su vida por nosotros. Hermanos, que la cabeza de la iglesia no seamos nosotros mismos, sino que sea Cristo. Pero para que Cristo sea cabeza de la iglesia, tenemos que menguar, tenemos que rendirnos, tenemos que ser vencidos por el Señor. Y a veces nos cuesta, hermanos, nos cuesta ser vencidos. Y por eso me gustaría orar por ustedes. Porque cuando veía esta palabra, veía esta tremenda carga del Señor por ganar nuestros corazones.